Cuando el semáforo se pone en rojo, Osvaldo y su madre hacen malabares y entretienen a los automovilistas. Una maroma, otra más. Y por supuesto, quien recoge las propinas ¿Qué es... me cuentan en este día? Oigan, quiero que continuemos hablando de este tema tan importante para nuestra sociedad y es el tema del trabajo o la esclavitud infantil. Ya hay una primera parte de este tema, así que si no lo han ido a ver, vayan, ahí dije muchas cosas que me gustaría que ustedes también me expresen qué opinan al respecto. Sabemos que es una realidad que existe en todos los países, en muchos países, y obviamente tenemos que incluir a México y a Colombia. Si bien es cierto, estamos en un proceso de transformación, de uno quisiera creer que la sociedad va avanzando y no lo contrario, aunque a veces uno dice como que uy, difícil, duro, pero yo creo que estos espacios nos tienen que permitir de pronto ver justamente este tipo de cosas que a veces como sociedad, porque estamos tan ocupados en medianamente poder solucionar nuestras propias vidas, porque es así, no volteamos a ver las otras cuestiones. Yo les decía en la conclusión del otro video que todo esto está relacionado netamente con la política. Y ustedes dirán, pero es que ¿qué tiene que ver el trabajo infantil o es la esclavitud con la política? Pues todo, porque es que si no participamos, si no estamos realmente activos en este proceso de la política, pues entonces van a seguir pasando este tipo de cosas, porque son las consecuencias de lo que se ha hecho allá arriba en la política por tantos años. Si eso no fuera así, si otras personas hubieran participado y hubieran exigido algo diferente, pues este tipo de cosas no estarían sucediendo. Pero en siglo XXI todavía siguen pasando este tipo de cosas. Así que es por eso que es importante que primero conozcamos sobre el tema, veamos lo que está sucediendo. Segundo, formemos un argumento, un punto de vista crítico y después digamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos como sociedad? Hay dos opciones. Una, literal y físicamente ir a ayudar a estas personas que lo necesitan, que a veces no todo el mundo va a poder hacerlo. Y dos, pues participar, informarnos, votar y hacer una transformación como sociedad. Porque si no es así, entonces de ninguna manera se va a poder. Sin más, quiero que me acompañen a ver estos dos videos relacionados con este tema. El primero dice, trabajo infantil, una delgada línea entre la pobreza y la injusticia. Si hay algo que nosotros como sociedad debemos defender y proteger, y que yo creo que de verdad es de lo poco que a veces uno puede rescatar dentro del mundo y la sociedad, son los animales y los niños. Bueno, cuando digo los animales me refiero al planeta Tierra, ¿no? Con toda su diversidad. Y los niños, porque es que son lo único puro que nos quedan. Ya cuando uno está adulto ya complicado, difícil. Nuestros corazones se tornan turbios en ocasiones. No todo el mundo, hay gente muy buena, pero hay gente muy mala. Y lastimosamente a veces esta gente mala es mala porque le pasaron muchas cosas. Por eso es que a veces uno no puede juzgar. Uno no puede juzgar a nadie porque uno no conoce su historia. Pero bueno, sin más, nos fuimos. Pero antes de eso, recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Y pues gracias por estar aquí conmigo en estos espacios tan importantes. Sin más, nos fuimos. Cuando el semáforo se pone en rojo, Osvaldo y su madre hacen malabares y entretienen a los automovilistas. Una maroma, otra más y por supuesto quien recoge las propinas es Osvaldo. Lo conocimos sentado al ras de una banqueta, corriendo entre los automóviles, haciendo como que juega cuando se le olvida su trabajo. Está bien chiquito. ¿Es tu bebé? Sí. ¿Es tu hijo? Sí. ¿Sí? ¿Qué edad tiene? Ya tiene 6. De 7. ¿Cómo te llamas? Osvaldo. ¿Y su papá? No anda trabajando. ¿Y de qué trabaja su papá? Saca puestos en la lagunilla. Ok. Y vende papas. ¿Y tú le ayudas a tu papá a trabajar? ¿Y qué haces en la lagunilla? Está que despachando a la gente en los refrescos. Y ellas las quesadillas a la gente. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar? Vaya a trabajar. Jugar, pues tú tienes que estar jugando, no trabajando. Si ves que como a veces no tenemos ni en ello, pues ayudamos a trabajar. Este
Esta es una realidad, una línea muy delgada entre la pobreza y la injusticia. Come cualquier alimento que la gente le regala o sobras de su comida. Aquí a veces hago malabares con lumbre o a veces hago marometas con él. ¿Estás consciente que es peligroso? Sí, no hay con quién dejarlos. ¿Qué cuidados te ha dicho tu mamá que debes de tener cuando vienes a trabajar a la calle? Que me fijen los carros y que me fijen las motos. ¿Y qué haces tú? Cuando está y me daban acá en este lado, me estoy aquí sentada hasta que se ponga abajo. Ya cuando se ponga abajo ya me paso a pedir y les digo, ¿me das una moneda por favor? Y ya me dan y yo le digo, gracias. ¿Cómo cuánto sacas en un día? A veces 5 varitos o 1000 varitos. ¿10 varitos? ¿Cuántos 10 varitos? ¿10 pesitos? No sé. Es que a veces que no tenemos dinero, y a veces que sí tenemos. Ni siquiera sabe contar, pero ya trabaja. 5, 10, 15. Algunos le dan unas monedas, otros se indignan. Ante esta problemática, el DIF ha recuperado a más de 1,400 niños y niñas de trabajo infantil en vía pública de la Ciudad de México. ¿De qué manera el DIF está abordando el tema del trabajo laboral de los niños? Te estoy hablando de aproximadamente 2,500 puntos que ya tenemos detectados en donde de manera frecuente encontrábamos población infantil en trabajo infantil. Entonces, esta base de datos para nosotros es una ruta como muy segura, en donde observamos que se ponen las familias con las niñas y con los niños. Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y por su tamaño y población, Iztapalapa o Gustavo Amadero. El proceso no es fácil. Tenemos así 76 niños que hemos sustraído. Nosotros empezamos a buscarles redes de apoyo familiar consanguíneo o familias de acogimiento temporal. Nosotros lo que queremos es que las familias que están todavía en una circunstancia muy vulnerable, cuando llegue el DIF de la Ciudad de México, no piensen, me van a quitar a los niños. Piensen, vienen a apoyar. Si bien un pequeño de 6 años no puede trabajar, no quiere decir que un adolescente tampoco pueda hacerlo. La Ley Federal del Trabajo establece que los menores pueden trabajar a partir de los 14 años y hasta los 16 años tienen una jornada reducida de 6 horas. No pueden trabajar más de 6 horas. Tienen que tener, como cualquier otra persona, un contrato por escrito, derecho a la seguridad social, al salario mínimo. El empleador, por ejemplo, tiene que desarrollar o hacer un análisis médico a los menores que están trabajando con él, cerciorarse que el menor siga estudiando en el sistema educativo nacional, entre otras, contar con el permiso de los padres. El trabajo infantil priva a los pequeños de su niñez y su dignidad y los afecta en su desarrollo físico y psicológico. Un niño siempre merece vivir con esa sonrisa por delante, porque el trabajo puede esperar. Muchas gracias por compartir conmigo tu día a día y tu trabajo. Y bueno, lo que es cierto es que nadie puede juzgar la pobreza de una familia ni su forma de actuar o salir adelante. Sin embargo, es importante que visualicemos el futuro de estos niños y un llamado a nuestras autoridades, a nuestros legisladores, para que se puedan desarrollar políticas públicas que promuevan la erradicación del trabajo infantil. Nos dejaste helados, agridulce por donde lo veas, ¿no? Espectacular. Por una parte, Osvaldo, la forma en que habla este chaparro, enternecedor, pero también por el otro, imagínate tú como papá, cuando normalmente o en la normalidad tendrías que decirle cuidado, pórtate bien, disfruta, diviértete. Aquí la recomendación de los padres es ten cuidado con las motos, ten cuidado con los carros, no te vayan a atropellar, y es el día a día de ellos y de cientos más. Un dilema imposible, sin duda, y bueno, sobre todo que nos tendría que poner a todos a reflexionar en esta fecha que estamos celebrando el Día del Niño, pero hay muchos que desafortunadamente no tienen ni siquiera para comer. Gracias, Geraldine, por estas historias. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Este video es publicado de hace un año, ¿verdad? Repito, es una realidad actual de México, Colombia y de muchos países en el mundo. Si nosotros no empezamos por conocer la problemática, pues ahí sí ni modo, ni siquiera desde dónde abordarla. No juzgo a los padres, porque nadie sabe lo de nadie y nadie sabe. Seguramente la niñez de esa señora es 3 veces peor que la de este niño. Siempre es así, o sea, siempre vienen de familias mucho más duras y más complicadas y así sucesivamente. Entonces uno no puede juzgar.
pero sí puede tener una participación actual para que por medio de la política se elijan a las personas correctas que implementen los programas y no se roben los recursos, ¿verdad? Eso es lo que sí podemos hacer hoy día. Y lo que sí podemos hacer también es que cuando se nos presente la oportunidad de brindar una ayuda, pues hacerlo, ¿verdad? Lastimosamente, no todos los padres pues lo hacen de una manera entre comillas tan inocente. Hay otros que saben perfectamente que la gente va a darles más ayudas o más dinero a un niño porque le ve su cara y su inocencia y su ternura, y pues son papás que son muy abejas, como decimos en Colombia, muy conscientes y que dicen, no, sí, yo sé que mi hijo tendría que estar educado, y a veces hasta hacen un dineral más grande que cualquier otra persona y prefieren que sus hijos se vayan a los semáforos a producir dinero porque saben que, ¿para qué mando a mi hijo a la escuela si antes allá tengo que mandarle para las botanitas y el uniforme? Y no, esto es un gasto, eso que trabaje y que aprenda a trabajar como tuve que vivir yo. O sea, repito, no se trata de juzgar, pero tenemos que tomar conciencia. Y no solamente en la problemática del trabajo de la niñez, sino, repito, yo siempre he hecho énfasis en lo importante de la planificación y utilizar métodos anticonceptivos. Porque es que esa es una de las mayores problemáticas. O sea, no solamente hay un montón de familias pobres, sino que esas mismas familias pobres que ya viven circunstancias supremamente difíciles se siguen reproduciendo más en masa y masa y masa y masa, y son las familias que más hijos tienen y traen más seres humanos a sufrir, y así sucesivamente, y entonces es una cadena. Si se les brindaran estas ayudas gratuitas a estas personas, por ejemplo, mujeres que ya tienen, no sé, 2 hijos, que se les ofrezca la posibilidad de que si ellas quisieran, se les haga una operación para no tener más hijos. Mujeres jóvenes pues puedan planificar. Hay tantos métodos hoy día que ese sería, por ejemplo, un programa excelente. Si yo fuera la que estuviera ahí detrás de tomar esas decisiones, claro, porque es que ya la vida es muy dura y muy difícil. Si uno que nace medianamente en una familia que lo quiso, que lo amó, que como pudo mi mamá me dio educación, y aún así se torna duro y difícil, ¿cómo serán otras personas que no tienen el apoyo de nadie? O niños que están solos, que no tienen a sus padres, que viven circunstancias de abuso en todos los aspectos, que tienen que trabajar, y lo que eso te conlleva y arrastras hasta ser adulto, y así sucesivamente la sociedad se va tornando más compleja. Y bueno, hagámosle con este otro video. Dice: el trabajo infantil en México y sus causas. Nos fuimos. Mesa de análisis. Le doy la bienvenida a Miguel Ángel Laporta, CEO del World Vision México. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Gusto en saludarte. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes. También nos acompaña, déjame presentarte, Gonzalo Espina Miranda, diputado por el PAN en el Congreso aquí de la Ciudad de México. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué tal? Gonzalo, es verdaderamente un drama esto del trabajo infantil, porque se le roba la infancia a los niños, se les pone en riesgo y los estás prácticamente ya condicionando a que tengan trabajos de poca remuneración porque no estudian. ¿Qué se está haciendo al respecto? Mira, en la actualidad es un problema muy grave. Digo, sí hay leyes que protegen a la niñez, y sobre todo también habría que cuidar que no sea explotación infantil o que sea trata de personas, que en muchos casos lo llega a haber. Nosotros desde el Congreso de la Ciudad de México pues estamos vigilantes de estos, pero pues como sabemos esto le corresponde instancias correspondientes como tipo el DIF y la Procuraduría, la Fiscalía Capitalina, que son las las encargadas de sancionar este tipo de delitos. Es un tema muy grave, ¿no? Ya que pues no nos cuesta mucho trabajo a nosotros en las calles llegar a ver esta explotación de niños, ¿no? Adolescentes que suponemos a veces que inclusive son los mismos familiares, ¿no? Los que lo están haciendo. Sí, es una situación terrible, Miguel Ángel Laporta, porque como bien dice Gonzalo, va uno en las calles, se hace alto en un semáforo, son las 10 de la noche, 11 de la noche y todavía están estos niños ahí trabajando con sus mamás. ¿Cómo vamos de manera general en nuestro país, Miguel Ángel?
Gracias, Alberto. Es una temática que nos preocupa y que en World Vision México, y creo que como mexicanos debemos de abrir los ojos a este tema en particular. Sobre todo entender que la pandemia, cuando los jóvenes, entendamos, digamos, gente menor de edad, de 17 años para abajo, se cerraron las escuelas, los jóvenes dejaron de asistir a la escuela. El nivel de deserción escolar es altísimo. Entonces, no, más allá de los que vemos, de los niños que vemos en la calle, muchas veces en estos semáforos, la problemática va mucho más allá, porque estos jóvenes que dejaron, digamos, la secundaria, jóvenes de entre 14 y 17 años, digamos, que no estuvieron asistiendo presencialmente a la escuela, ante también la recesión económica y las necesidades actuales que tiene la economía mexicana, pues también se activaron. Y desde esa perspectiva te puedo decir que muchas veces, mientras nosotros a lo mejor como sociedad nos detuvimos un poco, otra problemática es que el crimen organizado no se durmió, no se detuvo. Entonces también, lamentablemente, hoy estamos encontrando a muchísimo más jóvenes que se han afiliado a las filas del crimen organizado, donde también no solamente es temas de narcotráfico, también el tema de la trata es un tema que ha incrementado muchísimo en los últimos años en México, y esto es preocupante. Y también desde esa perspectiva, pues creo que el reto que tenemos es cómo salvaguardar a nuestros niños en el país a través, como bien decía Gonzalo ahorita, de capacitar a las procuradurías y también, por supuesto, trabajar mucho de la mano con los DIFs para que todos estos temas se puedan atender de manera correcta. Aquí, Gonzalo, porque Miguel Ángel toca un punto importante, que las procuradurías atiendan este asunto, las fiscalías. ¿Hay manera de denunciar esto? ¿La ciudadanía puede identificar trabajo infantil que es violatorio a la ley y que se pueda denunciar y proceden este tipo de denuncias? Sí, a ver, por supuesto que cualquier ciudadano puede denunciarlo, valga la redundancia. Sí, puede inclusive hablar al 911 y levantar la denuncia, ¿no? Y la autoridad correspondiente pues es la encarga de darle seguimiento, pero sí, cualquier ciudadano lo puede denunciar. Y por supuesto que la fiscalía tiene que intervenir, y pues hay mecanismos en los que por supuesto que se puede recoger al menor, y mecanismos también de protección. O sea, sí existe todo este tipo de mecanismos en nuestro sistema de justicia, ¿no? El tema es que pues se tienen que aplicar, ¿no? Acá quiero hacer una pregunta. Me imagino que es igual que en Colombia. No solamente se trata de denunciar y de que, digamos, el bienestar familiar o el bienestar infantil, que es como se llama en Colombia, aquí también es parecido. Bueno, ahí lo nombraron, pero dijeron las siglas. No se trata solamente de que ellos como entidad digan, sí, estamos conscientes de esta problemática, recojamos el niño, e inclusive en esos centros de ayuda, entre comillas, a veces son esos centros en donde reciben más maltrato, violación, abuso y todo ese tema. Entonces uno dice, pues, no, los mismos pelados lo dicen, los mismos niños lo dicen. O sea, a veces cuando lo recogen, ellos mismos se escapan porque les dan mala vida, así como lo decía un joven en otro video, en la primera parte que lo veíamos. Entonces uno dice, estas son las consecuencias de la decadencia y de lo que dejaron los otros gobiernos que gobernaron por cuántos años hasta llevar a un país en este punto. Sí, las consecuencias, porque no crean que es que México era la maravilla y entonces parpadearon y abrieron los ojos y ya, todos los males florecieron. No, ni en México ni en Colombia. ¿Por cuántos años hemos sido gobernados por narcogobiernos que solamente se preocupan o se preocupaban por hacer alianzas con el gobierno para que los ricos siguieran continuando con todos sus beneficios, mientras los pobres más pobres, mientras no tienen acceso ni siquiera a una vida medianamente con educación, acceso a la salud y así sucesivamente? Es por eso que, insisto, es tan importante involucrarse en la política, porque es que en la política se elige al que uno tiene que poner allá arriba para que haga, o bien es cierto, lo que tiene que hacer, o se aproveche de su puesto
y haga y deshaga, pero para nivel personal. Sí, ¿no? Exacto, lo que pasa es que no se aplica, Miguel Ángel. Digamos, nos imaginamos a un niño en una jornada de 8 horas, eso es una explotación laboral, no está permitido por la ley, pero lo más grave es lo que apuntabas, Miguel Ángel, es este asunto donde el crimen organizado está ya contratando, porque es un contrato el que hacen con niños que sirven de halcones para estarlos previniendo del paso de policías y les pagan pues hasta buen dinero a la semana, y esto es una descomposición total. ¿Hacia dónde va a ir esto, Miguel Ángel? Este es un ejemplo el que señalas ahorita, Alberto, pero también, por ejemplo, en temas de migración, es muy triste llegar a la frontera norte y ver que inclusive los menores de edad son utilizados por los coyotes para cruzar a gente, y siendo que hay vacíos o lagunas en la legislación, un menor de edad no se puede retener legalmente en Estados Unidos. Entonces, inclusive son usados como señuelos porque mandan a 4 o 5 menores de edad en un grupo de migrantes, de manera tal que si llega la autoridad, estos menores de edad se dejan agarrar para distraer a las autoridades y dar tiempo de escapar a los mayores de edad. Entonces son regresados a la frontera y así esta es su actividad económica, y esto es, pues, es preocupante. El gran problema de todo esto, y creo que es importante señalar, que si bien un menor de edad tiene derecho a trabajar, lo importante es que lo haga en condiciones adecuadas, y ahí se estarían cumpliendo sus derechos. Tienen que ser jornadas más reducidas. Cuando él dice un menor de edad se refiere a un joven, ¿no? Se refiere a un joven que ya tenga mínimo 14 años y que trabaje bajo condiciones que él está nombrando. A eso se refiere. Tiene que ser con una paga adecuada y en condiciones seguras. Y sobre todo, y lo más importante, es que por trabajar no deje de estudiar, no ponga en riesgo ningún otro derecho, y el derecho al estudio es muy importante. Entonces, desde esta perspectiva, pues lo que estamos viendo es que sí es un escenario muy retador, donde deberíamos de tener como un sistema más sólido para que todas estas denuncias puedan proceder y tener mucho más apoyo e involucramiento de las autoridades, y tratar de evitar que este problema sea o siga siendo creciente en nuestro país. Gonzalo Espina, porque esto es una realidad. O sea, la situación económica está cada vez más deteriorada. La necesidad de que muchas familias pongan un pequeño negocio, un pequeño comercio, y que ahí los menores de edad pues participen. O sea, lo vemos hasta cierto punto común, pero ¿esto está regulado? Sí, mira, por supuesto que está regulado, ¿no? Al final del día, como te vuelvo a reiterar, ya bien lo comentaban ahorita, pues es un tema que no debe de exceder. Hay una edad en donde el menor puede elaborar con consentimiento de los padres, pero además pues son jornadas pequeñas, ¿no? Lo que yo creo que está muy peligroso es este tema de explotación infantil que sí vemos, ¿no? Que los niños, en lugar de estudiar, pues se la pasan trabajando, y habría que ver, ¿no? Qué es lo que hay atrás de esto. Sí. ¿Qué datos hay, Miguel Ángel, con relación a, ya hablabas del COVID, de la deserción escolar, pero miles de niños quedaron huérfanos, fallecieron sus padres, y entonces entran en una dinámica terrible de tener que trabajar antes de tiempo? ¿Qué datos hay sobre este aspecto? Pues la deserción escolar se estima que va a ser arriba de los 4 millones de niñas, niños y adolescentes. Wow, hartísimos. Desde esta perspectiva son jóvenes que no están regresando ahora a las aulas con toda la reapertura. Por una parte, eso en cuanto a jóvenes mexicanos locales. Otra situación que también está pasando, que está siendo preocupante en el país, es que México se ha vuelto un país receptor de migración importante. Estamos recibiendo migración de Centroamérica de una manera muy diferente a como había venido sucediendo en los últimos años. Entonces, es decir, hoy tenemos a muchísimo más menores de edad en el país, ya sea que vienen a quedarse a México o que van de tránsito en migración hacia Estados Unidos, lo cual también deja muy vulnerable a esta población, que si bien no son mexicanos, también es preocupante, no dejan de ser personas y seres humanos que están, que son menores de edad y que están recorriendo nuestro país. Y desde esa perspectiva, pues es lo que nos preocupa, porque también hay estudios que dejan ver que inclusive en temas de trata,
hoy pueden ubicar a México entre los 5 primeros países que tienen un mayor índice de trata, no solo de locales, sino también de jóvenes migrantes, como lo mencionaba. Y pues esto es verdaderamente preocupante porque la situación de migración no es algo que vaya a tender a la baja en los próximos años. Nuevamente, desde esa perspectiva, pues creo que la colaboración entre sociedad civil, gobierno, autoridades es esencial. Déjame decir que trabajamos mucho a la mano con la Comisión de Niñez del Senado, con la senadora Josefina Vázquez Mota, y ha habido una apertura muy grande desde esa tribuna, desde esa trinchera, también para la promoción de iniciativas de ley que nos ayuden a proteger más a la infancia. Exactamente, es que se tiene que proteger, Gonzalo Espina, más a los niños. En las piezas que ya veíamos anteriores a esta entrevista, resulta que en el sector comercio, en bares y restaurantes, se tiene identificado el trabajo de menores de edad. Esto es verdaderamente lamentable porque los están orillando a no tener un desarrollo académico como el que esperaríamos como país, Gonzalo. Sí, es correcto. Desgraciadamente, pues esto no vemos que venga a la baja, sino cada vez vemos más casos. Hay que estar atentos y pues invitamos a las personas a que denuncien, ¿no? Sobre todo por la niñez de nuestro país, que sí es muy lamentable. Hay que checar cada caso en específico porque, como bien comentabas hace rato, sí hay niños que ayudan a sus padres, sí hay niños que pues tienen un trabajo que inclusive les puede ayudar a algún tipo de formación, pero sí también hay otros casos que son los más en donde son explotados. Exactamente. Yo creo que, así como yo les decía en el otro video, cuando uno ve este tipo de problemáticas sociales de lo que sea, yo creo que hay un ejercicio que tenemos que hacer porque nos corresponde a todos, porque todos vivimos en este mismo planeta. Independientemente del país que seamos, estamos bajo el mismo cielo. Siempre he dicho lo mismo. Y a veces a uno le cuesta mucho como entender de fondo este tipo de cosas. Y yo quiero que hagamos un ejercicio rápido antes de continuar. Y es, imagínense por un momento, por un minuto, que quienes viven estas consecuencias de trabajo forzado, de abuso, de esclavitud, de no poder tener la posibilidad de vivir la niñez, de no poder recibir educación, una vida medianamente digna, imagínenselo por un momento que es cualquier niño que ustedes aman. Pueden ser sus hijos, pueden ser sus sobrinos, sus nietos, pueden ser cualquier niño, pero quiero que piensen en ese niño y que se lo imaginen. ¿Cómo sería la vida de ese niño si tuviera que estar viviendo en estas condiciones? Yo creo que solo ahí nosotros alcanzamos a vislumbrar un poquito de la empatía. Si nosotros sintiéramos más empatía por el otro, si nos pusiéramos en sus zapatos por un segundo, si pudiéramos realmente sentir por un momento, creo que el mundo en el que vivimos sería completamente diferente. Entonces, creo que solo haciendo ese ejercicio uno puede como que realmente alcanzar medianamente a captar como un poquito de eso y a decir, uff, fuerte. O sea, un niño que a veces viven en la calle completamente solos, desamparados, siendo víctimas de violaciones, de abusos, de trata de blancas, de que los usan como instrumentos de los carteles, que se ven involucrados en la delincuencia. O sea, son muchas cosas al respecto que se relacionan. Y vuelvo y repito y llego siempre al mismo punto. Todo está en la política. Es por eso que es tan importante. Miguel Ángel, aquí hay una situación. A los niños que empiezan a trabajar a temprana edad, de acuerdo a los estudios que ha visto el World Vision México, ¿cómo se comportan estos niños cuando ya son adultos? Bueno, dejaron la escuela, pero a lo mejor se vuelven comerciantes, pero ¿qué tan bueno es de que un menor de edad reciba ya una remuneración periódica, fija? Bueno, hay que partir de que lamentablemente sí vivimos en condiciones donde millones de familias en México están ante la necesidad de trabajar, y desde esa perspectiva la ley lo que marca es que cualquier persona arriba de 16 años pueda trabajar bajo las condiciones de que sean en horarios reducidos,
que sean horarios 16. flexibles con la paga adecuada. Yo dije 14, pero aunque ellos habían mencionado 14 primero y ahorita están diciendo 16. Es decir, no quiere decir que porque sea menor de edad le van a pagar menos. Y sobre todo lo más importante de esto, Alberto, es que no dejen la escuela. Porque al dejar la escuela, entonces sí están truncando su desarrollo, y desde esta perspectiva, aunque puedan estar generando un mayor ingreso ahorita que si fuesen estudiantes, nosotros tenemos estudios que dejan ver que, por ejemplo, una persona que termina la secundaria a lo mejor va a estar aspirando a un sueldo promedio de alrededor de 10,000 pesos mensuales. Si termina la preparatoria, puede estar aspirando a un sueldo de unos 12,000 a 14,000 pesos mensuales, pero si llega a extender su carrera académica hasta un grado superior de estudios, es decir, una escuela técnica, ya sea, o inclusive la universidad, estamos hablando que un sueldo promedio puede estar cerca de los 20,000 pesos en cifras generales. Entonces, como puedes ver, es el doble de ingresos que va a estar generando durante el resto de su vida, y esto pues también va muy amarrado a la competitividad del país, ¿no? No solo es un tema del ingreso personal, que por supuesto es muy importante, pero nuestro nivel de competitividad del país pues va a crecer en medida que el mayor grueso de la población está creciendo académicamente formada, ¿no? Sí, porque si trabajan desde niños y no van a la escuela, están condenados a recibir un sueldo de 10,000 pesos o menor ya cuando sean adultos. Gonzalo Espina, perdimos contacto. Entonces, Miguel Ángel, voy contigo, Miguel Ángel Laporta. Entonces, ¿qué pudiera hacerse? Porque causa mucha tristeza, verdaderamente es una tristeza que circule uno por las calles y vea a estos niños haciéndolas de payasitos o haciéndolo algunos malabares. ¿No pudiera haber algún tipo de operativo para rescatar a estos niños, a sus madres, conseguirles un trabajo y que los niños fueran a la escuela? ¿No pudiera haber este tipo de brigadas? Lamentablemente esta es una problemática que es estructural, o sea, no es algo que dependa nada más pues de un sector o de una persona, ¿no? O un tema aislado, ¿no? Como bien mencionaba Gonzalo ahorita, es un tema que también está relacionado no solo con el DIF a lo mejor o con las procuradurías de infancia, ¿no? Sino también pues con las autoridades locales, y digamos es un tema multiestructural que hay que coordinarlo de una manera muy, muy bien. En ese sentido, por ejemplo, la invitación que hacemos nosotros desde nuestra oficina de incidencia política o pública es insistir con las autoridades y sobre todo con las cámaras tanto de Senado como de diputados que no se reduzca el presupuesto dedicado al tema de niñez año con año. Es muy tentador recortar los presupuestos en una agenda que a lo mejor no es tan visible, y desde esa perspectiva yo siempre digo que es una lástima que los niños no voten, porque al no votar los niños pues no están al centro de la agenda política, y desde esa perspectiva es muy fácil que se queden rezagados. No, pues es que no tanto que los niños voten o no voten, o sea, pues es que un niño escasitamente sabe que tendría que estar jugando con carritos o muñecas, o sea, el punto no es que el niño vote o no vote, el punto es que los que ya tienen la posibilidad de votar, pues sí participen, pero, o sea, lastimosamente el sistema es tan complejo y a veces es tan difícil que la gente de verdad, literalmente vive al día a día como pueden, como medianamente pueden, solucionan sus problemas, consiguen la comida que tienen que literalmente tener cada día. ¿Ustedes creen que ellos van a pensar en, ay, sí tengo que votar? Pues justamente es el punto de la transformación que se tiene que hacer en la sociedad, porque lastimosamente sí o sí es ahí donde se toman las decisiones importantes, es ahí donde se eligen las personas que llegan arriba y deciden si se implementan estos programas, si se ponen los recursos o no, o si se los roban como lo han hecho a través de muchísimos años. Ahí porque vemos este tipo de consecuencias. Todo este tipo de problemáticas se podría solucionar a través de sistemas que se pudieran ir construyendo en las ciudades, donde mientras las mamás están trabajando pueda haber espacios lúdicos donde los niños puedan estar de una manera más salvaguardados, etcétera. Y hay cuestiones y hay proyectos que sí se podrían implementar, pero es cuestión de voluntad y es cuestión de presupuesto. También te puedo comentar que desde otra perspectiva, lo que estamos haciendo en World Vision
nosotros es el Tratado de Libre Comercio demanda que, por ejemplo, todo lo que son algunos productos como es chile, caña de azúcar, cebolla, tomate, que son productos que exportamos nosotros como México hacia Estados Unidos, todos estos productos aseguren que no hay temas de trabajo infantil dentro de de la cadena de valor o del proceso de producción. Y desde ahí trabajamos nosotros muy de cerca con los productores para evitar que haya condiciones negativas y que se fomente el trabajo infantil. Estos proyectos los estamos haciendo en el campo, en zonas rurales, pero también la pobreza urbana es distinta y se tiene que atender de una manera específica. Por ahí, y por lo mismo reforzar que los sistemas de procuraduría deben de estar capacitados y reforzados para poder atender también a los temas de infancia y entender que no es lo mismo atender un caso de un delincuente o de una delincuencia normal para un adulto que para un niño. Claro. Desde esta perspectiva tiene que haber una capacidad en las personas, en los funcionarios públicos para saber abordar la problemática. Porque lastimosamente en muchas ocasiones estos niños o jóvenes roban para comer. Y yo recuerdo una noticia que hubo en Colombia de justamente un joven que se robó una libra de arroz en un supermercado con otras cosas para comer y literalmente lo encarcelaron. O sea, y uno dice, pero los que se están allá arriba robando a manotadas llenas, los de cuello blanco, a eso sí no pasa nada, esos sí están protegidos, inclusive hasta por la ley, porque en países como México antes ser corrupto no era un delito. O sea, eso entró a la Constitución hace poco. Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, si ni siquiera es una ley, entonces ellos sabían que, no importa, que como la ley, como me convenga, como yo necesito hacer las cosas para que todo gire en función a lo que necesito, ¿no? Entonces, pues fácil así. Y atenderse de una mejor forma. Gonzalo Espina, retomamos la comunicación contigo. En el Congreso de la Ciudad de México, ¿no están en las condiciones para presentar una iniciativa que evite que estos niños estén en las esquinas trabajando? Digamos, ¿no es posible que haya un censo y que a sus madres o a sus padres se les pueda otorgar un trabajo y que estos niños puedan ir a la escuela? Bueno, como te vuelvo a comentar, al final del día yo creo que esto sería motivo de un foro, para prever alguna laguna en la ley existente. Digo, esas condiciones ya existen en la actualidad, al final del día, por eso existe el DIF, existen otras instancias. Desgraciadamente, pues también hemos visto, y sí hay que decirlo, el gobierno federal pues no ayudó mucho quitando el tema de las estancias infantiles, la cual obliga también a los padres a llevarse muchas de las veces a sus hijos al lugar en donde laboran, ¿no? A ver, explíquenme qué es eso de las instancias infantiles y cómo así que se quitaron y el por qué. Este video está hace 8 meses. Ok, entonces me gustaría que me aclaren a qué se refiere con eso, porque aquí hay un comentario de alguien incluso que dice, vengan, se los comparto antes de que sigamos viendo el video, porque cuando dijo eso dije, no, espera un momentito, o sea, aquí estamos diciendo que fue, miren, hace 8 meses, aquí se ve, y aquí hay 2 comentarios, uno que dice, miren por ejemplo las vistas, ¿no? Son muy pocas, 592 vistas para un tema tan importante, el trabajo infantil en México y sus causas. Ahora, según lo que veo por acá, este es un congresista del PAN y no sé este noticiero, Mega Noticias México, no sé su naturaleza, no sé qué características tenga como medio de información. Escuchen este comentario, dice, existen leyes que protegen la niñez, pero no se garantiza su cumplimiento. El gobierno de México no es capaz de asegurar el cumplimiento de las garantías individuales establecidas en la Constitución mexicana. Dice, qué ignorancia, diputado. Nos corresponde a todos. Bueno, otra cosa. Yo sé, desde lo que yo conozco, desde los programas que yo conozco que se han implementado, que muchos de esos programas cambiaron su metodología precisamente porque sí existían los recursos, se destinaban los recursos para ciertas cosas, pero se los robaban en el camino. Ese es el caso, por ejemplo, del dinero que se asignaba para la educación.
porque entonces quedaba en el camino, decía el presidente, había el moche, ¿no? El famoso moche que le llaman ustedes los mexicanos, y es por eso que se crean programas como La Escuela es Nuestra, que es donde le dan directamente el dinero a la comunidad para que haga a la comunidad, para que haga las mejoras necesarias en la escuela y todo este tema. Yo me imagino que si esto pasaba en esas áreas de la educación, también pasaba en el área de la salud, porque recuerdo también escuchar acerca de ese tema, y me imagino que pasaba también en estos centros de ayuda familiar y de la niñez y bla, bla, bla. Siempre ha sido lo mismo, ¿no? Entonces, hasta ahora es que se pueden implementar otro tipo de metodologías en la que el dinero realmente pueda llegar directamente a las personas. Yo sé que también hay becas estudiantiles para todos los estudiantes, o sea, tienen la oportunidad de tener estas ayudas para estudiar. Sé que existen programas para los niños discapacitados, que inclusive el presidente ha hablado de que quiere que se implementen durante toda su vida, no solamente de los 0 a los 29 como era, o después de los 65, que ya aplica para los adultos mayores, ¿verdad? Hay gente que todavía en su ignorancia cree que este tipo de ayudas no son importantes, porque entonces, es que el presidente es un populista que solamente quiere darles dinero y ya que la gente no haga y no produzca. No, así como hay proyectos que le permiten emplearse a la gente y que les permite tener un mejor sueldo, pues hay otros que sí son necesarios, como en este caso. Hay que invertirle directamente a los niños y a la educación. Pero lastimosamente esos programas, pues hay que reformarlos y quitarlos, porque es que ya se ha demostrado, vean las consecuencias de que no los implementan correctamente porque se roban toda la plata. Eso me acuerda de un video que yo vi hace poco de lo que ha sido nuestro país, Colombia, y su gobierno corrupto por tantos años, ¿no? Es que son años y años y años y años y años. Ahorita ya apenas se le apostó algo diferente, pero recuerdo que era un video, eso lo vi hace poco, yo decía, no puedo creer que sean tan hijos de su gran... Y era una comunidad de estudiantes, de niños, en la costa. En la costa hay mucha corrupción, en la costa en Colombia hay mucha corrupción. Y les estaban dando un refrigerio. Un refrigerio es como una botanita, o se les llama también las onces, por así decirlo. Y hacían que todos los niños hicieran una fila, les daban un plato con la comida que fuera y un vaso, porque supuestamente, entre comillas, les estaban dando el plato de comida con el vaso. Y los hacían hacer a todos la fila y que se tomaran la foto, o sea, se paraban ahí, tomaban la foto, le daban el mismo plato y el mismo vaso al siguiente niño y se paraban ahí, le tomaban otra foto y así sucesivamente hasta que estuviera la evidencia supuestamente de que todos los niños recibían la comida. Al final, ese mismo plato y ese jugo ni se lo dieron a un niño, lo quitaron del camino y les dieron lo que les sobrara en la mano y sin jugo, sin nada. Y yo digo, ¡qué impotencia! Eso nos pasa por ser indiferentes, por no tener una participación política, por no saber elegir, por no exigir a la sociedad. Y en este caso, pues, los que están allá arriba y escogemos y elegimos son los que nos tienen que representar. He aquí la importancia, digo una vez más, de la política. Entonces, pues sí, por eso nosotros propugnamos inclusive que regresen estas estancias infantiles, pues son parte integral del desarrollo de los niños, ¿no? Y es un lugar seguro donde los pueden dejar los padres de familia, ¿no? Porque también, reitero lo que tú dices, pues habría que revisar qué es lo que está haciendo el niño en el trabajo del padre, y como te vuelvo a reiterar, como lo estaban comentando, sí, por supuesto que hay algunos casos en los que puede fortalecer al niño, ¿no? Pero en otros casos que sea explotación, ¿no? Yo creo que son casos que sí son claroscuros, y hay que revisarlos. Al final del día sí existe en la ley esta protección a los niños explotados o a los que son víctimas de trata. Existe. El tema es que el Ejecutivo lo aplique, ¿no? El Ejecutivo. Ustedes saben quién es el Ejecutivo, el presidente, ¿no? O sea, él nada. Acuérdense que está el poder el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿no? Entonces el ejecutivo ahí pues
Haga el trabajo de él. No, todo es culpa del presidente. Y más si están hablando del presidente AMLO. Hoy en día, pues claro, obviamente los que estamos hablando aquí ya sabemos quiénes son los del PRI y el PAN, ¿sí o no? Nomás como para dar un ejemplito, digo yo. Al final del día lo que podemos hacer es fortalecer esto con la denuncia, que la gente pueda denunciar y pues que la autoridad Pero no pueda es solo definir denunciar, es exigir en qué caso que se tiene que cumplir. explotación y en qué caso no. Es que nos explicas que hay una ley, pero prácticamente es letra muerta. Y no hay una intención verdaderamente en estos momentos en el Congreso de la Ciudad de México para atender este asunto. Porque si bien es ámbito federal, pero en el ámbito local tendríamos que darle una solución, diputado. Como te vuelvo a reiterar, existe. Nosotros, bueno, al final del día los diputados lo que hacemos es hacer este tipo de leyes, pero como te vuelvo a reiterar, si hay alguna laguna la podríamos prever o la podríamos ver, ¿no? Ahorita te puedo decir que en el marco jurídico que existe en la actualidad, pues sí existe, ¿no? Porque existe la explotación infantil, existe que se castiga la trata de personas. Al final del día es un tema de procuración de justicia. Si me explico, en ese sentido estamos a la mejor posiblemente ante un tema de una laguna y de una ineficaz procuración de justicia, ¿no? Que sí hay que tener la lupa en ese sentido. Al Congreso de la Ciudad de México, por supuesto que le interesa que este tema sea atendido, nada más que recordemos que esto le compete al Ejecutivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través de la denuncia, ¿no? Inclusive nosotros pues somos también gestores. Si gustan denunciar ante la autoridad correspondiente o inclusive casos que nos han llegado a nosotros, pues con mucho gusto, ¿no? Al final del día, como te vuelvo a decir, sí existen los mecanismos de protección hacia los infantes. El tema es que sean aplicados. Entonces quedamos en un tema de procuración del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal. Así es el caso que estamos teniendo aquí en la ciudad. Miguel Ángel, hasta el momento se tiene más o menos estimado que 3.300.000 niños tienen actividad de trabajo infantil en estos momentos. ¿Hay la posibilidad de reducir esa cifra en cuestiones reales o vamos a seguir dejándolo llevar hasta que al rato tengamos 4 o 5 millones o no sé hasta dónde podamos llegar? Creo que es un gran punto el que mencionas, Alberto, y como te decía, creo que es una problemática estructural. Lamentablemente, esto tiene también mucho que ver con el desarrollo económico y con el momento que se está viviendo en el país, y en medida que haya recesión económica, pues la tendencia es que vaya al aumento. Ahora, como bien mencionaba Gonzalo, desde esa perspectiva creo que el canal de la denuncia es esencial para que el tema no quede impune y sea bien atendido, y desde esa perspectiva cada vez que haya una denuncia pueda darse una resolución rápida. Y creo que ahí tenemos un reto muy grande, ¿no? Porque si de por sí... Estoy leyendo qué es Vision World México. Cuando uno como ciudadano adulto, no sé, te ha sucedido que te asaltan, etcétera, las cosas lamentables que vivimos como ciudadanos, levantas una denuncia y toma un tiempo de procesarse, etcétera. Sí. Donde vemos que hay una gran oportunidad es que las denuncias en temas de infancia deberían de proceder mucho más rápido y con un seguimiento mucho más cercano y estrecho, para que entonces no se queden impunes todas las denuncias o la mayoría de las denuncias. ¿Dónde se hacen estas denuncias, y desde esa perspectiva se reacciona? ¿Dónde se hacen estas denuncias? Un canal que ha sido muy eficiente es el 911. Okay. El 911 hay que reconocer que está funcionando, y es un primer punto de acercamiento donde se puede hacer una denuncia, ya sea anónima o abierta, y entonces ahí dan el seguimiento. Ahí está, entonces, en el 911, si ve usted un drama en las calles, pues bueno, hay que denunciarlo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Laporta. Muchísimas gracias, Gonzalo Espina. Muy interesantes sus conceptos sobre el trabajo infantil urbano. Gracias. Gracias a ustedes. Yo estaba leyendo acá porque dije, bueno, ¿quiénes son las dos personas que están hablando ahí? Él dice que es el CEO de World Vision. ¿Cómo era que decía exactamente? Porta. Espera. World Vision México. Dice, cumplimos 40 años en México, somos responsables junto con otros de asegurarnos de que cada niña y niño, adolescentes y joven prospere y que su futuro esté lleno de esperanza y de bienestar.
World Vision es un líder mundial de asistencia y desarrollo con 70 años, empoderando a las personas en situación de mayor vulnerabilidad para superar la pobreza y la desigualdad. Creemos que ningún niño o niña está perdido y ninguna situación es imposible, por eso operamos donde la necesidad es mayor. Juntos trabajamos con niños, niñas y adolescentes, comunidades a desarrollar la receta perfecta para el éxito sostenible. Como quien dice, somos una organización de ayuda humanitaria global que trabaja desde hace 40 años en México. Con el reconocimiento nacional e internacional, transformamos condiciones de vida, aumentamos las oportunidades para un futuro mejor de las niñas y los niños que están en vulnerabilidad. Yo entiendo más o menos de lo que veo aquí. Es una organización privada. Dice, es una organización cristiana de ayuda humanitaria, de desarrollo de ciencia pública, pero, o sea, es pública porque es para cualquier persona que necesite la ayuda, pero siento que su administración es privada. Así que la verdad no estoy muy segura de si tenga algún vínculo, alguna asociación, por así decirlo, con el gobierno directamente. Eso sí, no lo sé, pero ellos tienen aquí una página, así tal cual dice ahí. Y dicen pues una página a la que puede la gente donar si así lo desea. Yo la verdad no puedo decir si es real, si no es real, porque pues no sé. El tema es que lo que sí sé es que es una realidad que nos compete a todos, no como decía Gonzalo Espina, ¿no? El diputado que decía, no, es que eso le corresponde a la parte ejecutiva solucionar el problema. No, o sea, pues es un tema de todos, y es por eso que, repito, es justamente la razón por la cual es tan importante que conozcamos el tema y que participemos y que sobre todo se haga algo al respecto para que estas situaciones no sigan sucediendo. Es una dura y fuerte realidad, pero creo que hay que empezar por enterarse de lo que pasa y tener una participación para que las personas que sean elegidas allá arriba y toman las decisiones y tengan la potestad de tener ese dinero, pues lo inviertan en lo que se tiene que invertir. Complejo, complicadísimo. Es un proceso y pues como todo proceso llevará tiempo. Sin embargo, pues ustedes déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan, qué creen ustedes que se debería implementar, quiénes son realmente los directos responsables de que se haga algo al respecto, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, quiénes, porque todos andan así y este tema no se toca como debería ser, siendo un tema tan delicado y tan importante. Si a ustedes les ha gustado esta información y este video, recuerden que me pueden apoyar por medio de ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col. Sin más, mi frase favorita ha llegado: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.